Damos una vez más la bienvenida a todas las familias y a todas las personas que en este hermoso tiempo se han conectado para escuchar una palabra de bendición sobre sus vidas, pero sobre todo lo más importante, de levantar un altar de adoración en cada casa y en cada lugar donde están conectados en este tiempo. Es un hermoso placer y un hermoso privilegio el que Dios nos regala en esta mañana. Así que miles y miles de bendiciones para con cada uno de ustedes. En este hermoso tiempo quiero que oremos al Señor y presentemos lo que vamos a estudiar, lo que hoy Dios va a hablar a través de nuestra vida. ¿Cierto? Muchas veces pensamos que el libro de Apocalipsis es algo lleno de miedo, de temor, pero siempre, aún en medio de este libro que nunca debemos olvidar, es la revelación de Jesucristo. Así que, amado oyente, en esta hermosa mañana, te pido que te unas a orar para que Dios sea ministrando tu corazón a través de esta palabra. Padre, te damos muchísimas gracias una vez más por regalarnos la oportunidad, el privilegio, Señor, de escuchar tu palabra. Tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, tu palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, Señor, que discierne lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro interior. Te pido, Señor, que hoy a través de esta meditación de tu palabra, de este estudio, Señor, tú seas llenándonos más de fe, pero también de consolando nuestro corazón y de sabiendo que tú siempre estás en control de todas las cosas, que podamos entender que separado de ti nada, absolutamente nada podemos hacer. Te pido hoy, Dios, que tú quites todo velo y que a través de este hermoso libro, Señor, que trata abiertamente de la revelación de Jesucristo, hoy podamos, Señor, verte así como lo hemos venido viendo, Señor, a través de estos estudios. Y hoy no sea, Señor, un día ajeno, sino que al contrario, tú seas animando nuestro corazón y tu Espíritu Santo trayendo convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Porque hay algo que es claro, Dios es un Dios de justicia, un Dios eterno, pero también un Dios que castiga, Señor, que también reprende. Y hoy queremos a través de tu palabra ser animados, ser exhortados, pero también, Señor, ser consolados a través de ella. Padre, dejamos este tiempo en tus manos y declaramos que la gracia, el favor tuyo, Señor, sea siempre sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy bajo el tema, nuestra segunda parte de la sexta trompeta. Recordemos, siempre lo reitero, el libro de Apocalipsis no tiene otro objetivo, no tiene otro propósito que es revelarnos a Jesucristo en todo su esplendor. Y teniendo claro esto, más que el 666, más que los juicios y todas estas cosas, es ver a Cristo en todo este libro como el Rey de Reyes y Señor de Señores, un Dios justo también. Hemos visto cómo Él se revela, pero también cómo el libro, dice el libro que es propiedad de Él, que ya lo hemos visto en las diferentes enseñanzas, nos habla de que el único digno de abrir y desatar los sellos de este libro o de este rollo es Cristo Jesús, y nos habla de 7 sellos. Ya los hemos visto. Nos habla de que el séptimo sello se desatan las 7 trompetas, que es la que estamos viendo, y hoy estamos viendo la sexta, la segunda parte. Pero en la séptima trompeta viene algo especial y son las 7 copas de la ira de Dios. Todas estas nos hablan desde los 7 sellos, mire que está hablando 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de ira, son 777, ¿cierto? El número de Dios. Cada uno 777 nos está hablando de Dios como tal, trayendo justicia, juicio en la tierra. Entonces, quitémonos la idea del 666, sino miremos al Señor, que Él está por encima de todo y que está gobernando, y que aún en medio de lo que parece caótico en la gran tribulación, Dios lo está permitiendo. ¿Pero por qué? Por la maldad del mismo hombre.
El hombre está cosechando lo que ellos mismos sembraron. Así que estamos revisando y viendo Apocalipsis capítulo 9. En el verso 13 al 21 miramos todos aquellos acontecimientos de la sexta trompeta. Y recordemos el verso 15 o el 14, 15, por favor. Dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Dice, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos, mire por favor, escuche lo que dicen, eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Aquí ya miramos algo del río Éufrates, pero quiero, yo lo había dicho en la prédica anterior, donde decíamos que era importante porque limitaba con el pueblo de Israel y casi todos sus enemigos. También delimitaba la tierra prometida. Algunos han dicho que fue el primer lugar, ¿cierto? Donde miramos por el contexto de la palabra del jardín del Edén, ¿cierto? De los ríos como tal, donde se originó el primer pecado, donde han sido las primeras revueltas, la idolatría, en fin. Entonces, como todo comienza ahí, pues todo debe terminar ahí. Hay algo que quiero recalcar. Son muchas interpretaciones que a lo largo de la historia muchos han dado su punto de vista. No nos dice específicamente quiénes son estos 4 ángeles. Hay dos teorías. Una dicen que son los demonios que están preparados específicamente para este tiempo, pero hay otros que se inclinan a decir que son ejércitos que están rodeando el pueblo de Israel y que para este tiempo, día y hora están listos para hacerlo. Yo personalmente me inclino, ¿no? Eso no me condena y tampoco me quita la vida eterna, porque yo creo en Cristo como mi Señor, mi Salvador. Creo que Él va a volver. Y como lo he dicho en algunas prédicas, son 4 posturas escatológicas. Y cuando hablo de palabra escatológica, digo cuestiones futuras. O sea, hay 4 teorías donde dicen unos a la mitad, otros viene antes, otros dicen que no, que es hasta el final, otros dicen que hasta que pasen los 1000 años. Pero hay algo que debemos tener claro, y es que Cristo va a regresar. Y eso no hay duda. ¿Cuándo empezaría la duda? Cuando yo dijera, es mañana. Mañana lunes a las 6 de la mañana va a venir Cristo. Ya ahí sí hay algo equivocado, porque la misma escritura me dice que no hay día ni hora, ¿cierto? No sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Usted me dirá, bueno, yo estoy entusiasmado, pero de saber lo que usted quiere explicar hoy. Pero quiero primero poner esta premisa, ¿sí? Me inclino a la segunda teoría. Obviamente, recuerde que la misma Biblia me dice a mí en Carta de los Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores que se mueven en las regiones celestes. Y a veces lo que vemos que opera en algunas personas son esa clase de demonios. Entonces, me inclino yo a pensar que sí, obviamente son esta clase de demonios muy poderosos que instarán a ciertos gobiernos para
atacar a esta parte de la población. Quiero que miremos un mapa. Yo creo que nos van a mostrar dónde está ubicado el río Éufrates. Ahí usted ya lo está mirando en pantalla, el río Éufrates. En la parte izquierda, ¿cierto? Allí en su pantalla, usted lo puede mirar. El río Éufrates ahí está pequeñito, pero también creo que al lado está el río Tigris, para que usted se pueda ubicar. ¿Dónde está eso? En el continente de Asia. Ya usted dice, bueno, ¿y esto qué asombroso tiene? Pues muy, muy asombroso. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces, usted ya se ubicó en qué parte del río Éufrates, ¿cierto? Está en el continente de Asia. Y ahora nos dice que fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes, año, con el propósito de matar a la tercera parte de los hombres. Yo he dicho que en este tiempo, de lo que estamos hablando de cuestiones futuras, tiene que ver ya no con el pueblo gentil, sino con el pueblo de Israel. Por eso muchos argumentan y dicen que el reloj escatológico para nosotros es el pueblo de Israel, porque lo que suceda con Israel nos marcará, ¿cierto? Muchas cosas para esperar a nuestro Señor. Yo en una también de la quinta trompeta hablaba acerca de que Israel no cree en el Señor, no cree en Cristo como tal, no cree que Jesús es el Mesías que ya vino, sino que están esperando a otro Mesías. Piensan que Jesús fue un profeta común y corriente. Y partiendo de acá, ellos están preparando absolutamente todo para recibir al Mesías. Nosotros ya sabemos, por eso estamos hablando de Cristo Jesús, por eso estamos hablando de que Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador y le hemos conocido. Ahora, quiero que ya usted tiene la idea, ¿cierto?, de dónde está el gran río Éufrates, porque es lo que nos está hablando el verso 15. Fueron desatados los 4 ángeles que están cerca al río Éufrates, con una particularidad. Dice que, no dice que atacar ni atormentar, sino dice matar a la tercera parte de ¿quién? De los hombres. Yo les digo, yo me inclino a pensar que son ejércitos, ¿cierto? Muy importantes que se van a levantar en estos tiempos. Y vamos a revisar un mapa que quiero que usted mire allí. Y en ese mismo lugar, ya usted que está ya mirando, está escuchando mi voz, encontramos a Israel. En la parte izquierda usted ve a Israel, creo que está de color verde y está muy pequeñito, ¿sí? Israel también pasa por ahí, está cerca lo de que es el río Éufrates. Ahora, mire quiénes están alrededor de Israel. Usted puede mirar que encontramos a Siria, al Líbano, a Jordania, en otros límites, Cisjordania, encontramos más abajo Arabia Saudita, Irak, y por allá más al costado está Irán. Entonces, quiero que me mire nuevamente acá, luego miramos allá el mapa. ¿Por qué les traigo los mapas? Porque hay algo lindo de mirar ahí. ¿Quiénes están rodeando al pueblo de Israel? Usted miró, Israel es muy grande, ¿no? Es muy pequeño. Pero alrededor de Israel están todos los pueblos árabes. Siria, Cisjordania, Jordania, Líbano, Arabia Saudita. Al otro está Irak, Irán, ¿cierto? Pero todos ellos
Si usted ve cuánto ha sido la fidelidad de Dios con su pueblo. Todos estos, usted mira la religión, son musulmanes. No son enemigos acérrimos de quién? Del pueblo de Israel. Son los enemigos. Y aún Israel siendo pequeñito, ¿quién ha sostenido el pueblo de Dios? El Señor. Y hay algo lindo para ver. Yo miraba el mapa y cuando estaba mirando el mapa yo decía, wow, Señor. O sea, se cumple lo que dice la Escritura. Si Jehová derrotará a los enemigos que se levanten contra ti, por un camino venían, pero por 7 caminos, ¿qué? Huirán delante de ti. Años anteriores, y eso no es cuento, ni mitología, ni imaginación mía, eso está en las redes sociales y salió en noticias, en noticieros importantes, donde estaban atacando estos mismos pueblos árabes al pueblo de Israel y se devolvían las bombas. Había una protección sobre el pueblo de Israel. Y hay algo lindo y maravilloso hoy para aprender también de acá. Dios siempre guardará ¿a quién? A su pueblo. Dios nos ama y nos cuidará. Aun cuando no haya un enemigo, usted cuéntelos, vaya, haga la tarea. Está en el continente de Asia. Y yo me ponía a mirar y yo decía, bueno, ¿dónde está Israel? Y me tocó casi que con lupa buscar Israel. Y miraba allí y empecé a revisar y decía Siria, Líbano, Cisjordania, Arabia Saudita. Miraba al otro lado y decía Irak, Irán. Y yo, Dios mío, todos son enemigos de Israel. Todos son enemigos de Israel. Y aún más en ese mismo continente se encuentra China, Rusia. Se encuentran gente o países que son potencia. Israel lo más pequeño. Pero es ver la fidelidad del Señor. Y eso me llena de que a veces uno piensa de que, ay, a mí nadie me ve, nadie me cuida. Pero Dios, si Dios te ha escogido, Dios te va a guardar, Dios te va a cuidar y te va a proteger. ¿Y para qué te mostré el mapa y para qué todo esto? Porque en la segunda teoría de lo que muchos han dicho, de esto se va a levantar, de estos 4 demonios que dice que ángeles, porque no dice demonios, ángeles. Y algunos dicen que son demonios porque dice que si están atados, Dios no ata a sus ángeles, ¿cierto? Ata a los demonios y ya también lo hablé. Entonces dice que recuerde que la palabra ángel significa mensajero. Los manda a desatar. Dice, manda un ángel para que desate a los 4 ángeles, mensajeros de Dios junto al gran río Éufrates. Ya miramos dónde está el río Éufrates, quienes están allí y están muy cerca a Israel. Entonces los enemigos más cercanos que posiblemente sean levantados para ir contra Israel, y no solamente contra Israel, sino lo que está diciendo, pienso yo y algunos que han interpretado, es que se viene una guerra mundial a través de todo esto con razón a Israel. Y usted mira que lo que pasó con los nazis fue a nivel mundial. Se levantaron muchas naciones también para defender a Israel, ¿cierto? Entonces, ¿y murieron pocos? No, murieron muchos. Ahora, de estos enemigos que están ¿cierto? Junto al gran río Éufrates, encontramos a Siria, Líbano, Jordania, estas partes, y algunos decían que los caballos y las visiones que habían visto Juan, se trata de un ejército compuesto por hombres con material bélico actual. La cosa cambia drásticamente cuando vemos que no cabe la menor duda
que estaríamos hablando de una guerra de una escala a gran magnitud. Y algunos han dicho, siempre se ha intentado levantar una guerra, una tercera guerra mundial. China es enemigo de Estados Unidos. Estados Unidos es aliado de Israel. Ha sido así. Rusia no es muy amigo de Estados Unidos. Entonces, mírese todo lo que puede pasar. Los aliados de Israel a defenderlo y los otros, el constante batalla y pelea que existen. Los caballos, leones y serpientes son representativos de una capacidad de guerra altamente letal. Entonces, ¿qué es lo que ve él? Evidentemente no se trata de caballos como tales, porque él lo trata de escribir, dice que la cabeza es como león, ¿sí? Y que de la boca de este león sale fuego, humo y azufre. En el verso 17 finalizando. Dice, las cabezas de los caballos eran como de leones. De su boca salía fuego, humo y azufre. Pero ahora en el verso 19 dice que de la cola, semejante a serpientes, tienen cabezas y con ellas dañan. Eso parece un monstruo, ¿cierto? Debemos pensar en la tecnología de hoy que existe para la guerra. Juan, como yo lo decía, ¿cómo iba a describir unos soldaditos con espadas? Y no puede ser igual. El león es símbolo de fuerza y de poder. Por lo tanto, Juan de esta manera nos estaría diciendo que la fuerza y el poder destructivo son parte de cañones, que es lo que quizás pudo ver Juan y es lo que él pudo interpretar. ¿Sí? De donde escupen fuego, proyectiles, se ha visto humo y azufre, son gases tóxicos. El azufre es compuesto ineludible de la pólvora. Esto podría corroborar la hipótesis de que efectivamente se trata de vehículos motorizados de tierra y aires blindados de guerra en plena acción. Nos habla también. No nos detalla específicamente cuáles son estas tres plagas, pero sí nos dice fuego, azufre y humo. Y son elementos naturales que Dios ha usado y ha utilizado en el pasado para ejecutar juicios. No se le hace conocido en la antigüedad qué civilizaciones fueron condenadas con esta clase de juicios. Sodoma y Gomorra. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue con fuego y qué? Y azufre, ¿cierto? Que descendió ¿de dónde? Del mismo cielo. Dios emitirá, ¿cierto? Siempre usa para emitir juicio. Y ya sabemos por qué el juicio, pero sin embargo, hoy en nuestra conclusión será el 20 y el 21 anexado con el verso 13 que tiene que ver con el altar del incienso. Ahora, ya que solo la sexta trompeta conlleva la aniquilación de la tercera parte de la humanidad, o sea, es demasiada gente la que va a morir. Demasiadas personas las que van a morir. Podemos, no obstante, imaginar que estas tres plagas que corresponden a estos ataques o a estas batallas que resultan en muerte de personas, de gente que morirán por causa de esto que se va a desatar. ¿En qué parte? En América del Sur, en el Oriente, donde todo comenzó. No podemos pensar solo que los caballos son solamente tanques, sino también un ejército. Definitivamente se trata de vehículos de tierra y de aire. Los caballos se mueven con su poder de destrucción sin precedentes. Ahora, el que maten en el verso 19
Dice que el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabeza. El que mate con las colas nos hace pensar en los helicópteros tipo Cobra o Apache del ejército norteamericano actual, que son capaces de disparar sus misiles y cohetes hacia adelante y hacia atrás. O sea, Juan en ese momento, que solo era con espadas y lanza, pues que iba a pensar ver lo que ve y estamos actualmente mirando con el avance de la tecnología. Creo que fue lo que mejor pudo él decir a causa de que el león por su fuerza, que la serpiente, como lo decía, son representativos de una capacidad de guerra por la fuerza, por lo destructivos que pueden llegar a ser. ¿Cómo podría captar pues Juan un helicóptero y habernos tomado la foto, la selfie? Es complicado, ¿sí o no? Y si usted nunca ha visto algo, usted trata de compararlo con algo que usted haya visto o le sea conocido, asociarlo con algo que usted pueda tratar de poder compartir la idea. Y características, pues él lo intentó hacer de esa manera, con el conocimiento de su época. Ahora pongámonos en su lugar. Que Dios nos muestre una visión del año, no sé qué, y nosotros pues vamos a asociar con lo poco que podemos ver, como las películas esas de Volver al Futuro, ¿no? Que mirábamos los carros voladores, los televisores no sé cómo y que salían y uno decía, wow, eso es como mucha imaginación, pero ahorita ya estamos a las puertas de muchas de estos cambios. Y ahora Juan, exiliado, que no tenía ni idea de esto, pues lo que mejor pudo asociar es de esta parte. ¿Qué es lo que nos está hablando aquí? Que va a ser una guerra de gran magnitud. Y algo que dice de fuego, humo y azufre, muchos lo catalogan con colores de ciertos países. Ahora, yo decía que China tiene más o menos un número similar a lo que describe Juan. Dice, yo hice un número. Y eso es demasiadas personas para hacer ¿qué? Una guerra. ¿Qué va a pasar? Sí va a pasar. ¿Cuándo será esto? No lo sabemos porque la misma escritura dice que fueron preparados para la hora, día, mes y año. O sea, incluye todo lo que es la parte del tiempo, que ni usted ni yo sabemos. Así que la guerra se va a levantar, la tercera guerra mundial en el oriente, en el día 5 de abril del año 2022. Yo no lo sé, la Biblia no dice. Quien tiene el control de este acontecimiento se llama ¿quién? Se llama Dios. Él es el único que tiene el control de estas cosas. Otros argumentan y dicen que son demonios. Que son demonios listos para matar a la humanidad y que lo van a ver así tal cual. Pero yo me inclino a pensar que no será de esta manera, sino que será esta tercera guerra mundial. Porque en el anterior ya nos mostraba de que fueron abiertos y hay algo importante. Usted puede ver los demonios que está operando en alguna persona. O sea, ¿quién incita a otro a matar? Un espíritu de muerte. ¿Quién incita a otros a robar? Un espíritu de robo.
Dice, yo voy a robar, no, es un espíritu de robo. La misma escritura nos enseña esto. Nuestra lucha no es contra carne, sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, todo lo que se mueve en las regiones celestes, que no podemos ver, pero que sabemos que opera y que está en control de algunos territorios. Por eso a veces vemos en la parte territorial más robos, más violencia, un sinnúmero de situaciones, porque la parte del territorio ha sido consagrada y ha sido dedicada a estos ídolos y a estos demonios. Y yo hablaba que hace falta manifestación de hijos de luz, porque son más los que manifiestan las tinieblas que lo que manifiesta la luz. Entonces, teniendo claro esta premisa, que es la que yo me inclino hoy a pensar, que es una guerra y que Israel, e inclusive nos dice la palabra en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12, dice, el sexto ángel derramó su copa, ya estamos hablando de las copas, sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y aquí ya nos habla de si miramos cuáles son los reyes del oriente, pues ya sabemos que son todos estos países árabes que se van a ¿qué? A enfrentar en la guerra, o lo que es más conocido, el Armagedón. En el verso 16 también de Apocalipsis capítulo 16. Y los reunió en el lugar que era hebreo y se llama Armagedón. Allí se va a desatar la guerra final, donde Dios libertará el pueblo de Israel y restaurará el pueblo de Israel. Quiero que recordemos algo. Los discípulos querían ver esa restauración, ¿cierto? Y aún el pueblo de Israel en tiempos de Jesús querían que hubiese esta restauración. Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 6. Entonces dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ya sabemos que no. ¿Que para qué tiempo es? Para ese tiempo final. Por eso no creyeron en Jesús, porque esperaban esa guerra. Pero Jesús primero vino a hacer otra guerra. ¿Y cuál era? La guerra espiritual. Restaurar el gobierno. Todo lo primero es en lo espiritual. Entienda esto. De lo espiritual a lo natural. Dios no sucede lo inverso. No es de lo natural a lo espiritual. Todo comenzó desde lo espiritual a lo natural. Dijo Dios, lo primero que habla Dios, da una palabra creadora de lo espiritual a lo físico, a lo natural. Así que hay otro principio aquí para aprender en esta mañana, en medio de la sexta trompeta parte 2, es que si queremos ver algo en lo físico, debemos primero en lo espiritual. ¿Y cómo se logra eso? Si vamos a hablar acerca del esposo, yo tengo que primero ganarlo dándole cantaleta y dándole sartenazos todas las noches. No, lo primero que yo tengo que hacer es ganarlo en guerra espiritual. Porque la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Y me recuerda lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Usted ve lo que dice en Colosenses. Carta de Colosenses, capítulo 2, versículo 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando ¿a quién? A los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que lo primero que Cristo hace es en lo espiritual. Su victoria,
sobre principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, y por eso tenemos autoridad. Ahora lo que viene al final es el restablecimiento en lo natural. Ya no es solamente lo que pise la planta de mi pie es mío y ya, no, sino el restablecimiento total y absoluto de lo que es la tierra. Dios había prometido a David entregar muchas cosas y dijo, y tu reino es eterno. David murió, pero el reino de David fue eterno en Cristo Jesús. Entonces, entendidos en esta verdad, que esto va a ocurrir, sí o sí va a ocurrir, porque los acontecimientos finales tendrá que ver con el pueblo de Israel, ya no tendrá que ver con el pueblo gentil. Lo miramos en la carta de Romanos, donde nos dice que el tiempo de la gracia terminó hasta que llegara la plenitud de los gentiles y que ahora corresponde al pueblo de Israel. Dios tratará con el pueblo de Israel. ¿Cuál fue el pueblo escogido por Dios? Fue el pueblo de Israel. Dios escogió al pueblo de Israel. ¿Y por qué lo escogió? Porque a él le plació. Y el pueblo de Israel es el que Dios ha venido tratando todo el tiempo. El pueblo de Israel ha sido un pueblo maltratado, un pueblo sufriente, un pueblo a veces no reconocido, pero también es un pueblo de bendición. Usted lo ve ahí pequeñito, pero es un país muy próspero y muy bendecido. Porque Dios cumple su promesa y su palabra. Él no cambia. Usted y yo cambiamos. Hoy estamos contentos, mañana estamos tristes. Cada día dependiendo cómo estemos. Pero Dios es un Dios que no cambia. Y ya viendo esto de los jinetes, yo creo que a usted ya le quedó claro. Ya no hay que entrar más allá a hablar. Voy a entrar en la conclusión y es lo que más me interesa de este pasaje. Dice en el verso 20 de Apocalipsis capítulo 9. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de sus obras, de sus manos, ni dejaron de adorar, ni de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Por qué culmina con esto? ¿Y por qué arranca diciendo que el sexto ángel que tiene la sexta trompeta desata? Pero antes de desatarlos, en el verso 13, dice: el sexto ángel tocó la trompeta y una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. Este lo voy a enlazar con el verso 20 y 21 porque tienen muchísimo que ver. Y el altar del incienso, que también lo hablé en nuestra primera parte, pero necesito concluir hoy para que usted se quede con esta verdad. Más de que hablar de la guerra que se va a levantar en Medio Oriente, es que usted entienda hoy esta verdad y este otro principio. Quiero que mire allí en pantalla, porque creo que quedé en deuda con ustedes, mostrarles el altar, ¿cierto? De oro, que es el altar del incienso. Allí está, tiene 4 cuernos, tiene las varas y todo este armario estaba cubierto de oro y era donde se hacía el olor grato, la ofrenda agradable a Dios. ¿Por qué era cuadrado como el altar del holocausto? No era el altar del holocausto, sino era el altar del incienso. Ahora, ¿dónde estaba ubicado? Allí también hay una imagen donde nos muestra al sumo sacerdote detrás de la cortina. Y esa era la cortina que separaba el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto y del lugar santo. Y ese velo allí estaba, ya usted lo está mirando allí, el altar de oro, el altar del incienso, que simboliza las oraciones de los santos. ¿Y quién era el que hacía esto? El sumo ¿qué? El sumo sacerdote. Todo el tiempo
tenía que estar esta ofrenda allí encendida. En Éxodo, yo ya también lo estudié y no lo vamos a revisar. Nos habla acerca de que una vez al año la sangre del holocausto también era vertida en los cuernos del altar. ¿Qué significa estos 4 cuernos? Vemos la perfección y el alcance del ministerio intercesor de Cristo, pues la forma cuadrada sugiere los 4 puntos cardinales de la tierra, y esto nos dice la obra salvífica de nuestro Redentor que se extiende a todos los hombres, y así el creyente es responsable de la evangelización del mundo. ¿De quién es la responsabilidad? De usted y mía. O sea, no es solamente, Cristo ya lo hizo, pero nosotros somos los encargados de que esto pase. Los cuernos del altar, porque del cuerno de Apocalipsis dice, y la voz que salió de entre los 4 cuernos. ¿Qué significa el cuerno del altar? El cuerno pues será cubierto de oro y es símbolo de poder divino y de autoridad, de una autoridad que rige. Nos habla del poder de la intercesión de Cristo. Es un Cristo todopoderoso quien intercede por los suyos. Y con esta, que están entre los 4 cuernos del altar, uno en cada esquina del mismo, se indica otra vez los 4 ángulos del mundo, lo que sugiere la universalidad de la obra intercesora de nuestro divino Señor. Él ora por todo su pueblo, a lo largo de todos los tiempos y donde quiera que se halle su iglesia. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No. ¿Quién ora por nosotros? ¿Quién ora por nosotros? ¿Quién hace esto por su iglesia? Yo no estoy en contra de ninguna religión. Yo lo que hago es hablar lo que la palabra me enseña y me dice. Más que hablar de guerras y de los rumores y todo esto, recuerde, es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Los anillos del altar y sus varas, esto nos sugieren el alcance de la intercesión de Cristo. O sea, la constante permanencia del Señor con su pueblo. Y Jesús lo dijo, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Efectivamente, vemos que el altar del incienso tenía anillos de oro para introducir en ellos las varas correspondientes, también cubiertas de oro a fin de poder llevarlo y marchar así con el campamento, cuando éste se trasladaba de un lugar a otro. Así es con Cristo, no hay lugar donde Él no pueda estar presente. El Señor ejerce su ministerio intercesor como nuestro sumo sacerdote y además permanece ¿con quién? Con nosotros. El sacrificio anual, escúcheme bien, aquí tenemos el fundamento de la intercesión de Cristo. Ya vimos que el altar no se colocaban víctimas del holocausto, sino que solamente se ofrecía sahumerio. Sin embargo, sobre él se hacía expiación una vez al año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación, lo que constituye otro símbolo del sacrificio de Cristo. Es decir, de esta manera se establece otra conexión con el altar del incienso y el altar del holocausto. Hay una relación entre el altar y la ofrenda por el pecado. Cuando los cuernos eran rociados con la sangre de la expiación una vez al año, los cuernos del altar nos recuerdan, rociados, que la intercesión escrita en la obra de la cruz del Calvario. Si no fuera por Cristo que murió en la cruz, no habría podido interceder por nosotros. La sangre de Cristo es la única base sobre la cual se apoya su ministerio de intercesión. ¿Quién es el único intercesor ante Dios? Se llama Cristo Jesús.
y ya se lo acabé de nombrar, y es la sangre de Cristo la que nos capacita para orar. Escúcheme bien, pues por ella hemos sido hechos cercanos y tenemos entrada al Padre. Usted revise nuevamente, quiero que mire la imagen del sacerdote con el velo que separaba el lugar santo y el santísimo. Cristo murió y el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue roto. Es decir, que ya podíamos entrar con nuestra oración, con nuestra adoración. Y por eso llegamos al Padre por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Usted ya pudo ver el velo. Usted ya lo pudo ver, ya lo pudo mirar allí. Ahora, y usted dirá, bueno, ¿y por qué me llevó desde el altar del incienso para hablarme de esto? Y yo le voy a decir, porque el finalizar de este pasaje dice, y los hombres que fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de la mano de sus obras. Y recuerde, arrepentimiento viene de la palabra griega metanoeo, que es cambiar de pensamiento. Algunos dicen metanoia, que es cambiar de pensamiento. No cambiaron de pensamiento porque no estaban en Cristo Jesús. Y esto nos lleva a ver que no se arrepintieron, no cambiaron de pensamiento, ni dejaron de adorar a los demonios, ni dejaron de adorar a las imágenes de bronce, de piedra, de madera. O sea que hubo una adoración incorrecta y equivocada. Solo a través de Cristo, que es mi sumo sacerdote, quien es mi intercesor, quien es mi mediador, quien es el que me lleva al lugar santísimo, pues no iban a cambiar de mentalidad porque están sin Cristo. Yo no puedo exigir a alguien que adore a Dios si no está en Cristo. Porque lo que harán estas personas es colocar sustitutos de dioses para adorar. Porque el hombre sí o sí fue creado con esa necesidad por Dios. Usted ve que Dios hace al hombre y lo primero que hace del hombre es que ellos tienen comunión con Dios. Dios hablaba con el hombre y ese lugar o esa parte de Dios no lo puede llenar ni el esposo, ni la esposa, ni el trabajo, ni el dinero, y todo aquel lugar o vacío que debe ser ocupado por Dios a veces se ocupan por demonios, imágenes, adoraciones incorrectas del Dios que debemos adorar. El hombre perdió la capacidad de adoración cuando se perdió en el jardín del Edén, cuando pecó. Y el único que pudo volver a recuperar en nosotros el camino para volver a adorar de manera correcta fue Cristo Jesús. ¿Por qué no se arrepintieron? ¿Por qué no cambiaron su mentalidad? Si la misma palabra en Romanos me dice que debemos cambiar nuestra mentalidad, transformar nuestra mentalidad. No os conforméis al Dios de este siglo, sino transformados, renovados con el entendimiento. Pero este entendimiento no se logra porque sí. En la carta de Efesios, Dios nos habla o Pablo nos habla y nos dice que despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. El único que puede permitirnos volver a adorar y cambiar nuestra conducta se llama Cristo. ¿Por qué mostré lo del altar? Porque si no entendemos que sea aquí, sea allá, en cualquier lugar, necesitamos irremediablemente a Cristo como nuestro intercesor. El único que nos puede ayudar para volvernos a encontrar en la forma de adorar se llama Cristo.
Si yo empiezo a dar cátedras de adoración, diciendo que es bonito, hermano, cuando usted levanta la mano y levanta la otra y dice grito de júbilo, y que la actitud de un adorador, usted tiene que entender que para poder ser un buen adorador necesita a Cristo, porque Él es el camino. Y tendríamos que hablar nuevamente lo que es la adoración. Juan, el Evangelio según San Juan, nos narra y nos cuenta algo de lo que es adorar. Y nos dice, Jesús le habla con la samaritana en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, dice, ustedes adoran lo que no saben, porque la salvación viene de los judíos. No se trata, dice ella, nuestros padres dicen que es en el monte, ustedes dicen que es en el templo. Y Jesús le dice, no es el lugar, es a quién adoras. Y yo no puedo ser un auténtico adorador que cambie de mentalidad. ¿Sí qué? Si no estoy en Cristo. Porque resultaré adorando, sirviendo, rindiéndome a todo esto, a doctrina, aún cosas de demonios y a las imágenes de oro y todo esto. Dijo, se me está acabando el tiempo. Ahora dice, y no se arrepintieron, no cambiaron de pensamiento, dice, de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. La palabra hechicerías aquí es muy interesante porque es farmaqueia, es decir, de la cual deriva nuestra palabra farmacia. Y algunos dicen es hechicería tomarme un acetaminofén. No, lo que está diciendo es que en los últimos tiempos, por no haber una adoración genuina de Cristo Jesús, porque si Él no está, o sea, usted no puede ser salvo sin Cristo. Usted no puede adorar sin Cristo. Usted no puede orar sin Cristo. Pues, como no cambiaron de mentalidad porque no están en Cristo, se aumentaron los ¿qué? Las muertes, los homicidios, el amor de muchos se enfriará, o sea, no le va a importar. Ni de sus hechicerías, es decir, que las drogas, y no estoy hablando de medicamentos, estoy hablando de las drogas, cocaína, heroína, toda esta clase de componentes que está azotando nuestra sociedad, va a aumentar mucho más en estos tiempos. Muchos gobiernos han querido acabar y exterminar este problema, pero ¿qué me está diciendo la Biblia de esta palabra farmaqueia, que es la palabra griega que se usa acá? ¿Qué quiere decir hechicería? No arrepintieron de sus hechicerías. ¿Y qué es drogas? Esto nos hace pensar en el terrible tráfico de drogas que en la actualidad no acaba de desaparecer. Porque a pesar de las duras advertencias, del peligro y de las consecuencias de estos estupefacientes, porque se drogan las personas. ¿Por qué lo hacen? Porque empiezan a consumirlas. Es debido a que las drogas son parte de las artes mágicas y forma parte de las brujerías de esta época, y que aún tendremos que presenciar de forma mucho peor. El hombre hace estas cosas cuando se enfrenta a un juicio de parte de Dios. Dice, ni de su fornicación. Algunos piensan que solo es relaciones íntimas, pero nos habla también, no solamente de esto, sino el aumento del pecado, de la idolatría, de tantas cosas, y aún el desorden sexual que hoy usted puede ver. Que se cambian hasta la voz, bueno, hacen un sinnúmero de cosas. O sea que esto va a aumentar, sí. ¿Por qué? Porque no han querido conocer la única verdad, el único camino que se llama Cristo. Y aún en medio de ver la guerra, en medio de ver la muerte de tanta gente que muere a pesar de esta guerra, siguieron en su conducta pecaminosa. ¿Qué? En homicidios, ¿qué? En tráfico de drogas, ¿qué más? En las fornicaciones desordenadas. O sea que estarán peor que Sodoma y que Gomorra. Y aún viendo el juicio de parte de Dios, no se arrepienten. No hay cambio de mentalidad.
¿Qué aprendemos hoy? Que sí o sí necesitamos ¿a quién? A Cristo Jesús. Usted no puede adorar sin Dios. Usted no puede decir que es un auténtico adorador, que usted puede orar. Y hay gente que ora y ora y ora y no cambia porque está orando sin Cristo. Si yo entiendo que todo se basa en Él, voy a tener cambios. Entonces usted no, ay Dios mío, esto está peor, Señor, no va a cambiar. La misma Biblia nos está diciendo, pueblo querido, que nos preparemos porque vamos a ver cosas peores. Pero hay una esperanza y nos está diciendo que Dios va a emitir juicio. Y que aún en medio de estos juicios la gente no se arrepiente de su pecado. ¿Qué estamos viendo a través de esta epidemia? La gente se ha arrepentido, no se ha arrepentido. Duraron con remordimiento de conciencia, pero no hubo un arrepentimiento. Hoy es la mañana de decirte, querido amigo, persona que me estás oyendo, que realmente cambies de mentalidad, pero el único que puede cambiar tu mentalidad no soy yo, ni lo que yo te diga, sino lo que Cristo puede hacer en ti. Separado de Él, nadie puede hacer nada. Y este es el mensaje de esta mañana. ¿Terminamos? Sí. Quizás ustedes pensaban que iba a decir el fuego, el azufre, el helicóptero de tal país, pero que más que una guerra es ver la multiplicación de la maldad, de todas estas cosas que la gente no ha querido conocer de quién, del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Oro, Dios mío, para que podamos ser entendidos de una y definitivamente. Que el hombre separado de ti, nada, absolutamente nada puede hacer. Necesitamos de ti. Y en medio de esta revelación de Jesucristo, tú nos estás mostrando que nuestro intercesor, quien nos enseña el camino para adorar, Señor, y todas estas cosas de cambios de mentalidad, de pensamiento, se logra es en Cristo Jesús. No en nuestras fuerzas, sino en tus fuerzas. Padre, ayúdanos, Señor. Todo lo que hemos visto a nivel mundial no es nada comparado con los tiempos finales, donde veremos, Señor, la humanidad llevada a cosas extremas, Señor, pero ni aún así se arrepentirán de su mal proceder, su corazón corrompido, su corazón dañado, que no le importa nada, Señor, hacer daño a los otros. Pero hoy nos hemos levantado, Señor, a decirte, límpianos, perdónanos, Señor. Padre, si esto que hemos visto ha sido tan tremendo, viendo guerras, viendo, Señor, tantas situaciones, enfermedades, gente que sufre, ¿cómo será en tiempos finales? Señor, que estemos listos para cuando tú nos llames, Señor, y no estemos en esos tiempos tan terribles que vienen para la humanidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. No olvide esta palabra que ha sido para usted hoy un desafío. Sin Cristo no se puede. Necesitamos nuevamente conocer la verdad que está no en una religión, sino que está en Cristo Jesús. Espero que la gracia, el favor del Señor sea con cada uno de ustedes y mil bendiciones para todos.